En esta bella mañana que Dios nos da y siendo la parte clara de este día, viernes 26 de abril del año 2024, los saluda su hermano en Cristo Jesús, Saúl Santamaría, desde el Estado de México. Paz a vosotros, amada Iglesia de Dios, y miembros en particular del Cuerpo de Cristo. Saludamos de igual manera a todos los simpatizantes que se reúnen con nosotros en nuestras iglesias y también a quien Dios mediante llegará este mensaje, que no son parte de nuestra iglesia, pero que sí nos siguen por las diferentes redes sociales. Que el Señor les bendiga por medio de su bendita palabra a ustedes, a sus familias, a sus comunidades, a sus países. Vamos a presentarnos antes de tomar esta reflexión. Nos pondremos en manos de nuestro Dios para que Él sea quien guíe esta reflexión y que también sea para nosotros una exhortación y Él ponga su Santo Espíritu en cada uno de nosotros y de esta manera poder seguir adelante y obedecer a su mandato. Inclinen su rostro al polvo de la tierra. Si usted va manejando, va en el transporte, va usted caminando, solo en su mente haga usted su oración y continúe con sus actividades. El que lo pueda hacer, incline su rostro al polvo de la tierra, o si usted lo considera, también puede hincarse. Vamos a orar. Bendito y buen Padre que moras en las alturas de los cielos, santificado sea tu bendito nombre, Señor. Te damos gracias, Padre eterno, bondadoso y misericordioso, porque nos permites ver la luz de un nuevo día, porque a pesar de nuestras dolencias, nuestras enfermedades, tú estás presente, nos restauras en nuestra salud, también nos permites, Padre eterno, tener el alimento necesario, la sabiduría, el trabajo necesario para poder cubrir todas nuestras necesidades, y te damos las gracias por todo, bondadoso y buen Padre. Ahora en esta bella mañana que tú nos regalas, vamos a meditar de tu bendita palabra. Te suplicamos que en cada uno de nosotros pongas tu Santo Espíritu a fin de que podamos ser llenos, Padre eterno, de ese Espíritu que pones en nosotros, que también aumente nuestra fe, para que no sea para nosotros una carga el obedecerte y el comprender el propósito que tienes para cada uno de nosotros en nuestras vidas. Gracias por todas tus bondades. Te rogamos y te suplicamos todo esto por los méritos de tu Hijo amado, nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos y estimados oyentes, estamos analizando el libro de Génesis. En el principio, estamos en nuestra 13ª semana, en la cual hemos de ver como texto base y texto bíblico Génesis capítulo 46, desde el versículo 28 hasta Génesis capítulo 47, hasta el versículo 27. Tenemos como título José, bisnieto de Abraham, escogido para salvar la descendencia del pueblo de Dios y las grandes promesas de Dios. Sucesos que llevan al pueblo de Dios a Egipto. En este tema podemos observar cómo por medio de Dios pone a sus líderes con la intención de que no nada más sean de beneficio para él, sino lleva un beneficio aún mayor para el pueblo, para la familia, pero siempre bajo la guía de nuestro Dios, siempre bajo la obediencia de nuestro Dios, que es algo que pide el Señor en cada uno de nosotros, que nosotros seamos también un ejemplo para nuestras generaciones, no solamente para nuestros hijos, sino también para nuestros nietos, para nuestros hermanos carnales, para nuestros padres, para nuestros tíos, para nuestros hermanos espirituales, para nuestra comunidad, podamos ser un ejemplo a seguir de que obedeciendo a Dios tendremos beneficios de parte de Él. No nada más cuando hay adversidades nos acerquemos a Dios, porque vamos a ver que aquí ante la adversidad en estos textos observaremos que ante la adversidad
al ponerse en manos de Dios, y Dios, estando presente en la vida de cada uno de ellos, pone los medios para que pueda salir adelante el pueblo de Israel. Nos dice la palabra de nuestro Dios que Dios no nos va a dar más cargas de las que nosotros podamos soportar, pero que también con esas pruebas que Él nos pone, Él mismo nos dará la salida a cada una de ellas. ¿Cuál es la finalidad? Que nosotros tengamos un crecimiento también. A pesar de las adversidades, tomemos lo mejor y seamos mucho mejores, y cuando tengamos una adversidad sepamos nosotros qué hacer y confiemos, tengamos fe en Dios que Él es quien nos librará de todo, pero a su tiempo de Él. A veces tenemos que sufrir en nuestras vidas, a veces tenemos que padecer en nuestras vidas para reconocer que Dios es quien gobierna nuestra vida, pero el ser humano así somos. Nos tiene a veces que suceder algo para que nosotros podamos cambiar, pero Dios es fiel siempre con nosotros y nos da la salida necesaria. Los textos que hemos de analizar en esta hermosa mañana son un poco largos, así es que los iremos viendo, analizando poco a poco, con la intención de que también veamos el contexto que nos da para nuestra aplicación hoy en día. Vamos a ir a Génesis capítulo 46 y vamos a leer desde el versículo 28 hasta el versículo 31, y de ahí tomaremos una enseñanza para nosotros. Todo el texto y toda la lectura nos va a dar una enseñanza y una aplicación para nuestras vidas. Dice así: y envió Jacob a Judá delante de sí a José, para que viniese a ver en Gosén, y llevaron a la tierra de Gosén, y José anunció su carro, y vino a recibir a Israel, su padre, en Gosén, y se manifestó a él, y se echó sobre su cuello, y lloró sobre su cuello largamente. Entonces Israel dijo a José: muera yo ahora, ya que he visto tu rostro, y sé que aún vives. Y José dijo a sus hermanos y a la casa de su padre: subiré y lo haré saber a Faraón, y diré a mis hermanos y a la casa de mi padre que estaban en tierra de Canaán y han venido a mí. En estos textos podemos observar cómo José, al ver a su padre, se alegra en gran manera, se abalanza hacia él, lo abraza, lo besa en su cuello, siente su presencia, y al tener Jacob, al sentir ese amor de parte de su hijo, y ver la obediencia y ver la guía de Dios que ha habido en su vida, ya que estaba en el lugar preciso para poder ayudar a su pueblo, en obediencia y en guía de Dios, determina que Él ha terminado su vida, Él ha terminado su labor en cuanto a su hijo. Una buena guía para un hijo es muy importante. En este caso, Él guió bien a su hijo, José, y esa forma de guiarlo por medio de Dios, podemos observar que es una gran bendición, no nada más para él, sino ahora para toda su familia. Para nosotros, hoy en día, amados hermanos, qué importante es que podamos observar, cuidar y tener cuidado de nuestros hijos. Dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Qué bonita es para nosotros esa instrucción. Si nosotros instruimos a nuestros hijos desde pequeños en el camino que deben de llevar, en ser no solamente unos buenos ciudadanos, unos buenos vecinos, sino también unos buenos hijos de Dios, obedientes a sus padres, obedientes a Dios, obedientes a los mandamientos de nuestro Dios, los cuales nos llevan a perfeccionar nuestras vidas. Posiblemente las circunstancias lo llevarán hacia otro lado, pero aún siendo viejo, él recordará lo importante que su padre dejó en él. Nos dice Colosenses 3:21, padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten.
También el que nosotros como padres seamos demasiado exigentes, seamos demasiado exagerados en que ellos sean perfectos en todo. Nos desalentamos también. Tenemos que en un momento dado, así como los apretamos y les enseñamos, también ser sensibles a sus necesidades. Los tiempos en los que estamos viviendo hoy en día, en estos tiempos en los que estamos, nos distraen muy fácil las redes sociales, el internet, nos distrae muy fácilmente el que podamos nosotros tener una plática, una conversación con nuestros hijos. No nos permite que nosotros podamos tener una convivencia sana, como en años anteriores en los cuales no había tanta tecnología en nuestras vidas y había una convivencia. Ahora debemos buscar métodos nuevos para poder convivir y estar con nuestros hijos, poder estar en armonía con ellos, estar bien con ellos, pero debemos de hacerlo con calma, hablando, dándoles argumentos los cuales ellos comprendan. Es difícil, sí es cierto, más cuando en un momento dado no nos hemos dado a la tarea de hacerlo. Ahora si en un momento dado no lo hacen, nosotros tenemos que trabajar más fuertemente en cómo guiarlos a ellos. Yo podría decir ahora, mis hijos ya son grandes. Cuando eran pequeños yo no los guié bien, no les enseñé, no los llevé a la iglesia, no conviví mucho con ellos, y ahora ¿cómo los puedo yo corregir? Ya no puedo, pero hay algo muy importante. Y viendo la vida de Jacob que dice, pues yo ya terminé, yo ya puedo morir en paz. Dice Eclesiastés capítulo 9, amados hermanos, mientras hay vida, hay esperanza. Si Dios nos está prestando la vida, nos está permitiendo a nosotros tener todas nuestras facultades completas, hagamos y trabajemos en eso. Esforcémonos en aprender un poco más de esa tecnología que hoy en día nos está ganando, con la intención de tener nosotros un acercamiento hacia nuestros hijos. Qué importante es que nuestra vida sea primero un modelo a seguir por medio de ellos, pero también que así como modelamos para ellos y somos un ejemplo, también podamos estarlos guiando continuamente. A veces se enojan, a veces se molestan, a veces incluso hasta nos pueden decir algo que nos insulte, pero es necesario que tengamos paciencia, porque también nosotros que el día de mañana queremos que nuestros hijos sean salvos, que también ellos lleguen a esa vida eterna que nosotros estamos buscando continuamente. Entonces para eso debemos de tener paciencia, y solamente lo vamos a llevar mientras Dios nos esté prestando esa vida. Y aún más, si nosotros continuamos, el Señor pondrá todos los medios. Nada más estemos en oración, busquemos constantemente a Dios, para que tengamos esos hijos que, como José fue un buen hijo de Jacob, y tener ese gozo. Aún así, tenemos buenos hijos, solamente falta que podamos guiarlos nosotros. Vamos a leer los versículos del 31 al 34 para continuar con esta explicación. Dice así: y cuando Faraón os llamare y dijere, ¿cuál es vuestro oficio? Entonces diréis, hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Podemos observar aquí en esta lectura que José instruye a quienes ha de llevar ante Faraón. Los egipcios en ese tiempo veían el estar cuidando al ganado, el estar atendiéndolo, como que era algo deplorable, que era un trabajo que ninguno de ellos quería hacer y buscaban quien lo hiciera. Entonces José, con la inteligencia que le dio Dios, los conocimientos que tenía de los egipcios, les dice a ellos,
ustedes van a decir, ¿sí?, que ustedes se dedican a criar ganado, que son pastores de ovejas y que se dedican ustedes a cuidar todo eso, esos animales, con la intención de que Faraón viera que le podían dar un servicio precisamente a él mismo. Los que se asentaron en ese tiempo, en ese lugar, en Gosén, fueron más o menos 70 personas para vivir en esa tierra. Qué importante es una buena guía de parte de Dios para nosotros. Dice Jeremías 3:15 al 17, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, en esos días, dice Jehová, no se dirá más, arca de pacto de Jehová, ni vendrá al pensamiento, ni se acordarán de ella, ni le echarán de menos, ni se le harán otra. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén, ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. Hoy en día, así como en sus tiempos en el cual José fue guiado por el Señor para que pudiera él conocer qué era, por dónde podía llegar su pueblo de él, toda su descendencia a esa tierra y poderla tomar, esa parte de la tierra de los egipcios, y que Faraón lo permitiera, le dio ese conocimiento al Señor. Por eso hay una preparación por parte del Señor para un hombre, un varón, que va a ser quien guíe a su pueblo. Nuestro Señor Jesucristo a nosotros nos da la guía, nos da la muestra, nos lleva, nos ha apacentado, ¿sí? Cuando a veces estamos nosotros cansados, cuando nosotros nos sentimos defraudados por el mundo, venimos ante el Señor, oramos, rogamos, suplicamos, y Él nos atiende, nos cuida, nos protege, nos da también nuestro Señor, porque Él mismo ha puesto pastores, maestros, que son quienes nos ayudan también a tener un momento de paz, de tranquilidad, y nos dan la salida a nuestras aflicciones. Tenemos en un momento dado que escucharlos, verlos, observarlos, para que ellos sean quien nos guíe a nosotros. Dice la carta a los Hebreos, que obedezcamos a nuestros pastores, porque ellos son quien darán cuenta de nuestras vidas, de nuestras almas. Entonces tenemos que obedecerlos, porque ellos son los que están cuidándonos, protegiéndonos y dándonos de parte de Dios esas palabras que necesitamos, esa guía que necesitamos para tener una mejor vida. Vamos a leer ahora el capítulo 47, del versículo 1 al versículo 6. Dice Génesis 47, del 1 al 6. Vino José y lo hizo saber a Faraón, y dijo, mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas son todo lo que tiene. Han venido de la tierra de Canaán, y aquí están en la tierra de Gosén. Y de los postreros de sus hermanos tomó 5 varones, y los presentó delante de Faraón. Y Faraón dijo a sus hermanos, ¿cuál es vuestro oficio? Y ellos respondieron a Faraón, pastores de ovejas son tus siervos, así nosotros como nuestros padres. Dijeron además a Faraón, para morar en esta tierra hemos venido, porque no hay pastos para las ovejas de tus siervos, pues el hambre es grave en la tierra de Canaán. Por tanto, te rogamos ahora que permitas que habiten tus siervos en la tierra de Gosén. Entonces Faraón habló a José diciendo, tu padre y tus hermanos han venido a ti, la tierra de Egipto delante de ti está. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos, habiten en la tierra de Gosén, y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío o mayordomos del ganado mío. Fíjense nada más aquí
La buena instrucción que les da José a su familia, a estos 5 varones de sus hermanos que escoge, para que vayan delante de Faraón, y ellos hablan con respecto a lo que José les había indicado. A Faraón le pareció perfecto, le pareció excelente, dice, pues ponlos en las mejores tierras. O sea, tuvieron ellos un gran privilegio para estar en un lugar muy bueno para apacentar a sus animales, pero también para ellos poder vivir ahí, ¿sí? Incluso les dijo, bueno, si también entre ustedes hay personas que sepan cómo cuidar bien a los animales, también deja que cuiden los animales de nosotros que tenemos en este lugar. Qué importante es una buena guía de un líder, de un padre. Pero esto no nada más fue por José, sino porque Dios le dio esa instrucción. Para nosotros, amados hermanos y estimados oyentes, dice Romanos 8:28 al 30, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. A nosotros nos ha llamado. Sabemos que nosotros somos escogidos por Dios, pero hay un propósito, y conforme a su propósito va a poner los medios para que también nosotros podamos salir adelante, podamos pasar por esas pruebas, dificultades, por ese desierto en el cual a veces nosotros continuamente vamos caminando y nos sentimos solos, nos sentimos defraudados por nuestros amigos, incluso por nuestra familia, incluso por nuestros propios hermanos espirituales o por nuestro propio pastor nos sentimos defraudados. Pero el que nos escogió, nuestro Dios, y siendo hijos o hermanos de nuestro Señor Jesucristo, tenemos su imagen y debemos nosotros tener esa esperanza en que Dios va a actuar en el momento preciso. Nosotros debemos amar a Dios, confiar en Dios, tener fe en Dios, y Él nos va a ayudar conforme al propósito que Él tiene para nuestras vidas. Ese propósito a veces no nos puede gustar, porque el resultado puede ser distinto a lo que yo espero. Pero Dios tiene un propósito no para dentro de 8 días, sino para una eternidad, porque yo fui predestinado desde antes. Y cada uno de nosotros tenemos que tener ese pensamiento, que nosotros fuimos escogidos desde mucho antes de que nosotros naciéramos, de que nosotros estuviéramos. Esa es la esperanza y la fe que debemos de tener en que Dios va a poner los medios. Vamos a leer ahora desde el versículo 7 al versículo 10, que dice así: También José introdujo a Jacob su padre y los presentó delante de Faraón, y Jacob bendijo a Faraón, y dijo a Faraón a Jacob: ¿Cuántos son los días de tus años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón: Los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Y Jacob bendijo a Faraón y salió de su presencia de Faraón. Podemos observar cómo Jacob, al estar frente a Faraón, y le pregunta al Faraón: ¿cuántos años tienes tú, Jacob? Dice: tengo 130 años, pero no he llegado, a pesar de la edad que él tenía, dice, no he llegado a ser tan bueno como mis padres, tan santo como mis padres. No he llegado a ser ni una parte de lo que mis padres fueron en mi vida. Pero aún así, yo me esfuerzo continuamente, trato de ser mejor, y te bendigo a ti por lo que haces por nosotros. Te bendigo a ti, Faraón.
Fíjense cómo Jacob no se siente engrandecido ni se engrandeció, sino que se empequeñeció y dijo, yo, a pesar de todo lo que he vivido, no soy mejor que mis padres fueron mejor que yo. Y aún así, Jacob tuvo un buen hijo que es el que le está ayudando. José en ese momento le está ayudando para que toda su familia y él puedan tener una bendición de parte de Dios en ese lugar. Cuando en su lugar donde ellos vivían no tenían alimento y las circunstancias eran complicadas, Dios los llevó hasta ese lugar para tener la bendición de José. Y José, hijo de Jacob, podemos observar que es un buen hijo. Y si es un buen hijo es porque Jacob supo guiarlo. Dice el Evangelio de Mateo 23:12, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humillare será enaltecido. Para nosotros hoy en día debemos de ver eso, no sentirnos más que los demás. Aún la gente del mundo secular podemos pensar que es mala, perversa o que sí tiene una gran posición, pero yo debo de trabajar siempre con humildad en mi vida, actuar con humildad en mi vida, no sentirme superior aunque yo lo sea, aún con mis hermanos y más con mi familia y hermanos. Debo de ser humilde. Si yo sé más que ellos, debo no de ser de una manera en la cual los humille para demostrarles que yo soy más, no, sino guiarlos y para mostrarles el camino que primero Dios hizo en mí y que ahora yo lo comparto con cada uno de ellos. Y así es como debemos de ser nosotros, ser humildes de corazón, como ejemplo, el ejemplo que tenemos de nuestro Señor Jesucristo. Mirad que yo soy manso y humilde de corazón, y así debemos de ser también nosotros, amados hermanos y estimados oyentes. Vamos a leer la última parte, que viene desde el versículo 11 hasta el versículo 27. Dice así: así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos, y les dio posesiones en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramesés, como mandó Faraón. Ya alimentaban José a su padre y a sus hermanos, y a toda la casa de su padre con pan, según el número de los hijos. No había pan en toda la tierra, y el hambre era muy grave, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Y recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán por los alimentos que de él compraban. Y metió José el dinero en casa de Faraón. Acabado el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, vino todo Egipto a José diciendo: danos pan. ¿Por qué moriremos delante de ti por haberse acabado el dinero? Y José dijo: dad vuestros ganados, y yo os daré por vuestros ganados si se ha de acabar el dinero. Y ellos trajeron sus ganados a José, y José les dio alimentos por caballos, y por el ganado de las ovejas, y por el ganado de las vacas, y por asnos, y los sustentó de pan por todas sus ganancias aquel año. Acabando aquel año, vinieron a él el segundo año y le dijeron: no encubrimos nuestro señor que el dinero ciertamente se ha acabado, también el ganado es ya de nuestro señor. Nada ha quedado delante de nuestro señor, sino nuestros cuerpos y nuestra tierra. ¿Por qué moriremos delante de tus ojos, así nosotros como nuestra tierra? Cómpranos a nosotros y nuestra tierra por pan, y seremos nosotros nuestras tierras siervos de Faraón, y danos semilla para que vivamos y no muramos y no seamos asolada la tierra. Entonces compró José toda la tierra de Egipto para Faraón, pues los egipcios vendieron cada uno de sus tierras, porque se agravó el hambre sobre ellos, y la tierra vino a ser de Faraón, y el pueblo lo hizo pasar a las ciudades de un extremo al otro del territorio de Egipto. Solamente la tierra de los sacerdotes no compró, por cuanto los sacerdotes tenían ración de Faraón, y ellos comían de la ración que Faraón les había dado. Por eso no vendieron su tierra.
Y José dijo al pueblo: he aquí, os he comprado hoy a vosotros y a vuestra tierra para Faraón. Ved aquí semilla y sembrad la tierra. De los frutos daréis la quinta parte a Faraón, y las 4 partes serán vuestras para sembrar la tierra y por vuestro mantenimiento, y de los que están en vuestras casas, y para que coman vuestros niños. Y ellos respondieron: la vida nos has dado, hallemos gracia en ojos de nuestro Señor, y seamos siervos de Faraón. Amén. Fíjense nada más, aquí podríamos, y algunos escritores llegan a pensar que José pues tomó ventaja de toda su familia y del pueblo que estaba ahí reunido, ¿no? Porque primero les quitó el dinero, y el dinero lo usó para meterlo en las arcas de Faraón. Después no tenía que comer el pueblo, les quitó sus animales para darlos de comer, y todos esos animales se los añadió a los animales que tenía el Faraón. Posteriormente negoció, ya que el pueblo quería también seguir ahí, continuar, que el pueblo fuera siervo de Faraón, dándole siempre de comer, y así lo hizo José. Podríamos llegar a pensar nosotros que José fue ventajoso, pero tenemos que ver que conforme al propósito de Dios está el que José fuera un hombre limpio, que fuera un hombre que no buscara avaricia, porque no guardó el dinero, ni las almas, ni las tierras, ni los animales para él. Todo lo negoció para que el pueblo viviera, para que su familia pudiera estar bien con alimento, y todo lo que ellos tenían lo guardó en las arcas de Faraón. José no se guardó absolutamente nada. Fue él una persona recta, que buscó el beneficio de los demás, ¿sí? Ayudándolos. Sí, a lo mejor en un momento dado podría verse ventajoso, pero no fue así. Él fue un líder que, guiado por Dios, pudo ayudar a su pueblo para que tuvieran un gran crecimiento y una gran bendición. Al final ellos mismos se dan cuenta y dicen: gracias, te damos las gracias, porque gracias a ti podemos nosotros tener vida, y hemos hallado gracia delante de nuestro Dios. Sirvamos entonces a Faraón, dan un servicio a Faraón con gusto, porque ven que se está actuando de una buena manera, o que José actuó de una buena manera. Hoy en día también nosotros debemos de dejarnos guiar por nuestros líderes. Tenemos que, a veces sentimos, pensamos que ellos en un momento dado son ventajosos, que ellos en un momento dado sacan provecho, y si así lo hicieran, ellos mismos están tomando para sí un pecado delante de Dios. Miren, dice Primera de Pedro capítulo 5, versículos de 2 al 4. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Un líder debe guiarnos de esta manera. Y si yo soy un líder, o si alguno de ustedes, de los que escuchan este audio, es un líder, debemos de hacerlo de esta manera. Apacentemos a la grey de Dios, cuidando de ella, no forzándola, sino que debe ser una invitación, no por ganancias deshonestas. Esto quiere decir que no saquemos ventaja de lo que estamos haciendo, sino que yo lo hago con mucho ánimo, ¿sí? Y no como siendo un tirano, así es como dice teniendo Señor, y no como con tiranía, sino cuídalo con un buen ejemplo que yo estoy mismo dando.
Si ellos no nos lo hicieran de esta manera, o algún líder no lo hace así con nosotros, como dice aquí la palabra de nuestro Dios, cuando aparezca el príncipe de los pastores, él va a ser el que va a hacer juicio sobre ellos, no nosotros. A nosotros no nos corresponde hacer un juicio de nuestros líderes, sino para nosotros es el siguiente texto. Primera de Timoteo 5:17. A los ancianos que gobiernen bien su casa, sean considerados de digno de doble honor, principalmente a los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Dios va a premiarlos y nosotros tenemos que reconocer cuando tenemos un líder que trabaja de una manera esforzada, primero con su familia porque está dando un buen ejemplo y después con la congregación, con la grey. Finalmente ellos darán testimonio de lo que están haciendo con nosotros, como veíamos en Hebreos. Nosotros tenemos que sujetarnos y ellos serán los que tendrán juicio delante de Dios si hicieron bien las cosas, si no las hicieron, si ganaron bien o son deshonestos, o todo lo que haya hecho cada uno de los líderes, así será. También nosotros somos líderes, porque tenemos a quien guiar. Cada uno no puede decir nadie que no tenemos a quien guiar. Entonces tengamos cuidado de cómo nos conducimos cada uno de nosotros en nuestra manera de vivir, ya que muchos nos están viendo, nos están observando, y somos guía para muchos sin saberlo. Que Dios les bendiga y bendiga su bendita palabra. Vamos a despedirnos por medio de una oración. Padre eterno, bondadoso, misericordioso, te damos las gracias por permitirnos escuchar tu bendita palabra, suplicándote y rogándote, Señor, que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu bendita palabra. Para ello te suplicamos que de la fe que has puesto en nosotros, nos aumentes para que nosotros podamos seguir y continuar, Señor, confiando en ti, pero con más energía, así también de ese espíritu que tú has puesto en nosotros, llénanos completamente, para que al poder hacer las cosas, al poder llevar a cabo lo que hemos aprendido, no nada más el día de hoy, sino en diferentes maneras con tu bendita palabra, podamos entender cuál es el propósito que tienes para nuestras vidas. Sepamos que tu guía, Padre eterno, a veces no es lo que nos gusta, pero es la guía necesaria para mejorar nuestras vidas y para que tengamos una vida santa delante de ti, apartada delante de ti. Nos depositamos en tus benditas manos. Te damos gracias por todo lo que nos das y te rogamos y suplicamos todo esto por los méritos de tu Hijo muy amado, nuestro único y suficiente Salvador, Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga a todos, tengan una excelente mañana y un bendecido día. Paz a vosotros y buen día.